Bien tarde, ¿va? Buenas noches, historiadores. Hoy estamos aquí Ok, en un vamos. nuevo podcast de una charla entre historiadores. En, Vamos a hablar hoy de la fundación del Estado de Israel. Estamos hoy en una muy calurosa noche, de hecho, no me gustan las noches calurosas, pero nos encontramos hoy, soy tres colegas que vamos a hablarles de este tema, el cual está acá, el que lo propuso, Esaú Jaimes. Está teniendo problemas con su conexión del micrófono porque no se escuchó nada. Y Creo que ya quedó. Buenas noches y bienvenidos. gracias. Y el maestro Joaquín. Joaquín, ¿nos oyes? Joaquín. Joaquín, creo que se congeló. Bueno, a ver si ahorita regresa, porque pues parece ser que se congeló. Sí, está en modo pausa. Ajá, ok, bueno, se quedó con su perfil griego. Bueno, vamos a comentarles hoy acerca de este peculiar estado, desde, pues, la verdad, étnicamente homogéneo, se supone, el Estado de Israel, que tiene a las personas judías, en su mayoría, y que se les conoce también como israelitas. Vamos a hablar de algunos temas un poquito fuertes, pero antes de proseguir, vamos a hacer un anuncio muy importante. No vamos a tolerar ninguna muestra, en ningún sentido, de discriminación, antisemitismo, odio y demás. Porque ante todo, HC busca mantener fuera estos discursos de cualquier tipo de conversación histórica. ¿Estás de acuerdo, Esaú? Correcto. De hecho, tenemos que manejarnos así para que de una vez la audiencia lo tenga en consideración, que nos vamos a evitar cualquier tipo de comentario que siquiera se parezca a eso, ¿no? Sí, y por lo tanto también un par de comentarios no serán desde ahorita tomados en cuenta. Saludamos a Alejandro Cadena, estaremos hablando acerca de este estado, ¿sí? Y también saludamos a Moisés Genaro, que nos sigue esta noche. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. A ver, Esaú, ¿por qué decidiste elegir este tema? Buena pregunta. En realidad, hay muchos factores que me hubieran llevado, me hubieran orillado a este tema y digamos que todos convergen. Lo propuse, yo me acuerdo que lo propuse cuando internamente hicimos la consulta interna. Jamás pensé que fuera a pegar, que lo fueran a elegir. Me alegro mucho que haya sido así. Hay como muchas cosas que me gustan y convergen en este tema. Personalmente soy muy aficionado y me gusta muchísimo la historia de las religiones, o sea, vista desde el punto de vista académico y histórico, la historia de las religiones. Me gusta también la historia de los nacionalismos, la creación y desaparición de estados. Por ahí quienes siguen el canal, perdón, habrán visto que hay algunos videos que giran en torno a estados efímeros, a papás de naciones. Todos esos son como propuestas y creaciones mías porque es algo que me gusta mucho. Y en este tema de hoy convergen estas dos cosas, ¿no? Historia de las religiones y historia y nacionalismos. Es la formación de un Estado, pero también se tiene que ver como el seguimiento a un pueblo que ha tenido una historia larga y complicada hasta llegar a formar este Estado, sí, con todos los altibajos y sin justificar nada positivo o negativo. Nada más es una historia que llama mucho la atención por cómo se juntan estos avatares. No sé si por ahí la respuesta cumplió. Sí, me parece bien. Y le saludamos de nueva cuenta al maestro Joaquín. Ya nos ve, nos oye bien. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí Sí, los sí, escucho, no sé si me ven y escuchan adecuadamente. sí. Ok, bueno, pues Todo saludos aquí a mis compañeros y a toda la audiencia que desde estas extrañas señales de internet nos pueden ver. perfecto. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar hablando de esta cuestión de los judíos. Aquí esta foto vamos a explicar luego de qué es. Es muy importante, pero sobre todo esa persona que está al fondo, pues en el retrato, pues es todavía más importante, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de la diáspora de los judíos, la diáspora judía, la cual se maneja como
el exilio que sufrieron los judíos. Es complicadísimo hablar de ese tema en unos cuantos minutos, solamente vamos a resumir algunas notas. Las personas judías tienen un origen pues, ancestral, o sea, también hay que ser muy claros, no son una invención reciente. Y ellos sufrieron primero un exilio desde la parte de Babilonia entre el 486 y 537 a.C., pero esto es algo antiquísimo según sus registros de ellos, ¿ok? O sea, estoy hablando de cómo se tiene registrado. Evidentemente se dispersaron y desarrollaron en toda la zona que hoy conoceríamos como Israel, Judea, Siria y esa cosa llamada Palestina, que es parte después de Judea. Esto es mucho después. Ahora, ¿por qué se da un exilio mayor? Por los romanos. Hubo intentos de rebelión de las personas judías y esto va a dar paso a la mayor diáspora, porque van a ser destruidos en su territorio, destruidos todos sus templos, sus lugares y demás, y exiliados, con la intención de evitar que tuvieran una identidad. Hasta aquí estoy más o menos en lo correcto, señor Jaimes, porque usted es el experto en el tema. Sí. Sí, o sea, el origen es muy ancestral, pero la diáspora, digamos que inicia cuando el emperador Adriano, que me parece que es el emperador, los expulsa como respuesta a una rebelión, los controla y para tener controlada la zona, los expulsa y esa es con la primera gran diáspora que antecede a todas. Sí, digo, estamos hablando primero de Babilonia y luego la muy importante, que a partir de, una disculpa, de la de Roma, o sea, la que les provoca el Imperio Romano. Y bueno. Sí, Ahora, que de hecho, además como una... Perdón. Sí, dime, Joaquín, perdón. Sí, nada más que una breve acotación, que en realidad no es una expulsión de los romanos, son dos. Una de ellos fue en el inicio, más o menos en los años 60, cuando fue la destrucción propiamente hablando de Jerusalén y del templo de Jerusalén, bueno, toda la área central. Y otra después fue una rebelión también muy importante, que fue más o menos en el 115, 120, también ya después de Cristo. Otra vez ya con el Imperio Romano, que ese sí, pues terminó con el acabose, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la acotación. Les recuerdo que yo no soy experto en los temas antiguos, entonces por eso yo procuro ir muy lento para ir explicando, precisamente se me pueden ir algunos detalles. Esto llevó a que evidentemente se fueran para todos lados, dentro de Europa y Asia, ¿no? Y algunas partes de África, sin duda. Por cierto, hay judíos en lo que hoy conocemos como Etiopía. Para que se les conoce como judíos beta, si mal no recuerdo. Entonces esto va a llevar precisamente a que tengan una identidad basada en este exilio. Siempre van a saber que son una nación sin tierra, sin territorio, pero al fin y al cabo con un origen en común. Y van a ir a diferentes partes, pero también es cierto que se les agarra de chivo expiatorio de varios problemas que van a llevar luego a estas cosas tan infortunadas como las llamadas pogromos, ¿no? O sea, que son una cosa que, bueno, se han hecho continuamente y creo que al día de hoy todavía algunos siguen haciéndolo. Esta nación va a estar durante cientos de años siempre consciente de esto, siempre temerosos, aunque siempre protegidos entre ellos, fueron puestos en diferentes barrios, los conocidos guetos. Por ejemplo, había en Barcelona, en lo que es España, y ahí estuvieron una gran concentración de judíos, los cuales se les conoce como judíos sefaradíes, si mal no recuerdo es el término correcto. Esta información también la estoy sacando de el enlace judío. Esta es la página de la comunidad judía en español. ¿Ok? No crean que me lo estoy inventando, esto es lo que ellos comentan. Sin embargo, no eran atacados propiamente dicho por los musulmanes, sino por los cristianos. Eso era una constante, por cuestiones religiosas, sobre todo, por la
situación que todos sabemos de Jesucristo. Y otros chivos expiatorios también cuando se les ocurre. Y también no vamos a centrarnos solamente en esta cuestión de la religión. Hasta aquí más o menos, ¿creen que vamos bien o quieren comentar o acotar algo? Bueno, nada más hacer bueno, no acotación, sino como que aporten, ¿no? O sea, es en el sentido de que eran diferentes. Entonces, el hecho mismo de que eran diferentes y eran una minoría, pues normalmente eso te convierte en un chivo expiatorio cuando vienen los malos tiempos. Y pues por esa situación, pues muchos de los judíos, pues sufrieron persecuciones por esa misma razón. Pero al mismo tiempo también hay que tomar en cuenta que era una parte pues, muy, muy importante de las sociedades en Europa, pues desde lo que es la Edad Media hasta pues, buena parte de, ya estamos en el siglo XVIII, o sea, ya la época de la post-revolución industrial, porque eran una base fundamental de los prestamistas, de este sector financiero un poco, entre comillas, que pues es importantísimo para pues todo el desarrollo económico. Exacto. Eran prestamistas porque aparte se les impedía trabajar en muchas de profesiones, como el campo. Nunca entendí muy bien por qué, pero siempre había esa prohibición generalmente. Entonces esto llevaba a que se volvieran artesanos y lo que llamaríamos como clase media, burguesía. Y ahí sí ya depende de lo que quieran, la interpretación que quieran darle. Ajá. Pero esto llevó a que obviamente fueran vistos con recelo porque obtenían dinero, ¿no? Eso también, o sea, era una cuestión ahí medio extraña que les buscaban hacer esto. Y evidentemente hubo personas de origen judío que, aunque sabían su origen también, eran conscientes de que pues eran parte de una nación, ¿no? O sea, no tenían ningún problema en ser españoles, franceses, alemanes, etc, etc, etc. Por ejemplo, el que el oficial judío que fue injustamente acusado en Francia, que se me fue ahorita su nombre. Se me fue. Dreyfus. Dreyfus. Él era tan Dreyfus. francés, Dreyfus, ajá, era tan francés como la baguette, pero fue acusado por ser judío, de hecho. O sea, le armaron un caso y aunque tiempo después se reconoció que estaban equivocados los cargos, se le siguió mirando con recelo y de hecho el Estado francés no estaba muy seguro de pedirle perdón, ¿no? O sea, y estamos hablando del siglo XIX tardío, o sea, ya en la Tercera República Francesa. No estamos hablando Sí, porque. de. Ajá. Sí, No, o perdón, sea, creo que sí, ya sí. es principios del siglo XX, ¿no? Finales, principios, ajá, del XIX, principios del Ajá. 20, o sea, Sí, ya. porque fue un escandalazo que duró muchos, muchos, muchos años. Ujú. Y esto va a dar pie, Que de hecho, si no obviamente. me recuerdo, ajá. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, pero es que creo que la transmisión, sí, la transmisión hace que como que nos cortemos un poquito. Pero sí, es efectivamente el personaje que está mencionando aquí, Hal, de hecho, o sea, llegó a participar en la Primera Guerra Mundial, porque o sea, igual se sentía, o sea, tan francés como cualquier otro. Y eso es algo que pasa con muchas otras sociedades, en muchas otras sociedades europeas, sobre todo ya siglo XIX, siglo XX, en el que los judíos, pues ya, a veces muchos de ellos ya ni siquiera practican la religión judía, sino ya se sienten pues, como un ciudadano más de su propio país. Exactamente. Y pues no sé si quiera comentar algo Esaú al respecto. Perdón. No, de momento vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, hay muchas vertientes de judíos, ¿ok? O sea, esto también quiero dejarlo muy en claro. No hay uno solo. O sea, eso, por favor, tengan en mente, porque lamentablemente hay formas de ver muy estereotipadas a las personas judías y pues vamos a evitar esas cosas. Es a finales del XIX y principios del XX donde se empieza a gestar finalmente una idea, ahora sí con fuerza, de una nación judía. Esto se va a hacer a través del sionismo, el cual lamentablemente, y de un tiempo para acá, no voy a decir exactamente fechas porque sería muy ocioso, ha sido un término muy perseguido, el de sionismo. De hecho, hay gente extremadamente ignorante, la cual dice es una conspiración sionista, que no sé qué, al cualquier problema del mundo, ¿eh? O sea que si el COVID, una conspiración sionista, que en la invasión
Rusia-Ucrania o tan sionismo masónico. O sea, es una cosa de verdad enferma. Pero esta cuestión del sionismo no surge de la nada, es una creencia en la cual las personas judías están buscando hacer una nación. ¿Por qué? Porque son ellos una nación exiliada. Así como hoy en día los kurdos buscan su propia nación, bueno, las personas judías eran también una tragedia en ese momento porque no tenían un lugar. Y consideraban que era tiempo de que se les restituyeran bueno, sus tierras ancestrales, porque al final de cuentas, pues eran de un lugar. O sea, no es como que salieran de la nada, ¿no? Uno de los ideólogos de esta cosa llamada sionismo es Theodor Herzl. Creo que lo pronuncié bien. Ahí, por favor, corríjanme. El Creo cual, que sí. sí, es que era de origen húngaro judío. O sea, pues, No creo que perdón, ninguno de ¿no? los dos te podamos corregir con autoridad, así que creo que sí. Sí, no, o sea, está medio cañón, ¿no? Pero aquí la cuestión es, vamos a hablar de este personaje que es un periodista, es escritor y tiene esta idea teórica en la cual dice que hay que hacer una nación. El sionismo es una reacción ante el rechazo que sufre de la nación alemana por su origen. Aquí dice, y estoy citándolo, no soy yo en mis palabras, nosotros los judíos hicimos todo lo posible por integrarnos en las naciones en que vivíamos, pero no nos quieren. Somos una nación que necesita su propio Estado. Y bueno, hay que comprenderlo. Vivió de seguro pogromos, vivió de seguro ataques, y cuántas masacres no hubo de personas judías a lo largo de la historia, por X o Y razón. O sea, eran un chivo expiatorio, como había venido diciendo. Y esto es parte también del nacionalismo que surge en el siglo XIX, que va a alimentar estas ideas. A ver, el pueblo alemán estaba teniendo su propia nación, ¿no? El pueblo italiano, lo mismo. España, ¿no? Sí, vamos a ver estados-nación que surgen. Entonces, pues, ¿por qué los judíos no? Él va a ser uno de los principales ideólogos y de hecho va a ser, como vimos en la fotito de acá, recordado cuando se declara el Estado de Israel. No sé si quieran comentar algo más de esto. No, Sí. no, pues al hacer, o sea, bueno, adelante, eso. No, adelante, Joaquín, adelante. Te sigo. No, Adelante. bueno, yo sí, lo que quería mencionar es que, bueno, precisamente es el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Voy a enfocar en el siglo XIX, que es la época precisamente en la cual pues están creándose las naciones europeas, es la época en la que nace Alemania, es la época en la que nace Italia, y la época en la que en el Imperio Austrohúngaro pues hay distintas nacionalidades que pues también quieren ser su propia nación. O sea, hay quien quiere ser polaco, quiere ser croata, quiere ser húngaro, y precisamente todo ese rompecabezas, por así decirlo, que es en general el este de Europa, pues es muy propio para distintos grupos que quieren formar su propia nación. Entonces, en ese sentido se entiende, pues, yo creo que pues, de manera pues, hasta cierto punto lógica, que un sector importante del pueblo judío pues quiera formar su propia nación. Obviamente no todos los judíos vivían en lo que ahorita es Israel, o sea, como hemos visto, o sea, estaban repartidos por toda Europa, sobre todo, incluso pues, ya había en otras partes del mundo, pero otra vez es hasta cierto punto obvio que buscando un lugar donde poder asentar su nación, ese sería Oriente Medio, o sea, Palestina, el Levante, como quisiéramos decirle. Ojo, acá hay que también acotar algo antes de que opine Saúl también. Y esto va a levantar, sí se dice ampollas, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ámpulas. No, ámpulas es el incorrecto, ¿no? ¿Sí? Sí, según yo. Bueno, va a levantar escozor. Ajá. Va a generar escozor. Palestina. Chan, chan, chan. Es un invento de Roma. Para quitar a la nación judía. Y pues, ¿se quedó ahí? Ahora, de eso a que haya habido una nación palestina durante esos siglos, yo lo cuestionaría mucho. No estoy diciendo para nada que no deben de convivir hoy en día. Eso es una cuestión totalmente distinta. Pero en ese momento no había eso. Hasta aquí estoy explicándome. ¿Vamos bien? Digo, porque creo que nunca hubo un estado palestino libre, Bueno, ¿no?
No, o sea, nunca un Estado palestino libre, pero, o sea, decir que, o sea, Palestina fue un invento romano, pues también podemos decir que la India es un invento británico. Exacto. Bueno, ya ves que se cambiaron su nombre, entonces, ¿no? o sea, porque sí, es porque, o sea, realmente, o sea, las naciones ciertamente, o sea, se crean y se destruyen con el paso del tiempo. O sea, yo creo que el ejemplo más significativo de todo eso es Turquía. O sea, los pueblos turcos vienen de lo que ahorita más o menos es Turkmenistán, Uzbekistán, o sea, lo que es el centro de Asia. O sea, están muy, o sea, lo que es más o menos el origen de la nación turca, a donde están ahorita sentados los turcos, es más o menos como de aquí a Canadá, para que nos demos una idea de, o sea, de la distancia que hay entre un pueblo y el otro. Entonces, las naciones pues, como que se van moviendo de un lado a otro, ¿no? Y es la cuestión precisamente de buscar la mejor forma en la cual se convivan distintas nacionalidades. Y es una tarea increíblemente difícil. Lo era en el siglo XIX, lo era en el siglo XX y pues lo sigue siendo en el siglo XXI. ¿Esaú? Sí, a ver, creo que sobre esa parte está justamente el centro de toda la discusión y todo el conflicto, y sobre no entender lo cabalmente, el conflicto se puede hacer como más grande como ocurre en la realidad. Coincido completamente con lo que dice Joaquín, decir que Palestina es un invento romano, yo creo que sería en muchos sentidos equivocado. Los romanos lo que hacen sí es como cuando expulsan finalmente a los judíos y desaparecen Judea, porque vamos a ver también, ellos son también el que le ponen el nombre de Judea. Antes de que fuera Palestina, ellos mismos le ponen el nombre de Judea, haciendo asociación al nombre judío. Entonces también podríamos decir con la misma seguridad que Judea es un invento romano, ¿no? Aunque el nombre no coincida después con Israel, viene siendo lo mismo. Lo que sí es importante, o donde sí quiero como destacar, que sí es bien importante de dónde empieza a surgir esta idea de crear un nuevo Estado de Israel con este sionismo, porque es un nacionalismo plenamente decimonónico, el mismo nacionalismo que hace que se genere la idea de somos alemanes y tenemos que tener un pueblo, que hace que se cree Alemania, que hace que se cree Italia, que hace que se creen todos los países, los mismos países árabes que después se van a pelear con Israel, o sea, Egipto, Irak, Líbano, Jordania, son países que tenían 20 años de existencia como países, como estados. O sea, es una época en la que se empiezan a crear todos los estados y tiene toda la razón del mundo de que un personaje de origen judío diga, nosotros también tenemos derecho a recuperar una patria que nos pertenece de mucho tiempo, ¿no? Y digamos que el reclamo de ellos es tan válido como el de los palestinos. Los palestinos después van a... Se cortó Saúl. Saúl, ¿te dejaste de escuchar? ¿Ya ves? Por Algo andar... pasó con el audio de seguro la conspiración. Es el sionismo. ¿Desde qué punto me bloquearon los sionistas? Desde que empezaste a decir hablar de algo de Palestina. Okay. Bueno, nada más concreto. O sea, al final del camino es una idea nacionalista que crea este Estado. Los palestinos, por ejemplo, van a decir que su pasado o su ancestro dueño de esta tierra. ¿Otra vez? Se quedó sin ruido. Te quedas sin sonido, mano. No, y eso en serio, ¿eh? O sea, no es broma. O sea, fuera de coto. Sí. Sí, o sea, somos dos los que te lo estamos diciendo. Oye, Saúl, ¿no te oyes? Ahí, me voy a cambiar de navegador y me conecto de nuevo. Creo que bueno, ahorita seguimos hablando de ese tema. Bueno, obviamente también puse el dedo en la llaga, precisamente para generar debate, pero también hay una cuestión, ¿existe una etnia palestina? Así como una nación judía. Ese también es un problema. Si mi memoria no me falla, sí podemos hablar de una etnia palestina. Ahorita que regrese Saúl, nos podrá hablar más. Es una lástima que ahorita no no me acuerdo si era Bruno o quién más había estudiado esa parte del Bruno y Max, ¿no? Bruno y Max, ajá, sí, que habían estudiado una parte sobre el Oriente Medio, que si no mal recuerdo, se cree que los palestinos eran descendientes de los filisteos, esos grupos que se tienden a llamar coloquialmente como los pueblos del mar, que estuvieron trasladándose de buena parte de Oriente Medio. Ahorita estoy un poquito, no tengo completamente seguridad. Estoy seguro de que escuché esa teoría. Ahorita no tengo la cita exacta de dónde saqué esa información,
pero hasta donde sí hay un grupo que sería los palestinos, porque también hay que tomar en cuenta otra cuestión. En Oriente Medio hay muchísimos grupos étnicos, religiosos, culturales, como que a veces tenemos a hacer esa definición, o una definición, esa como que división, pues muy maniquea entre judíos israelíes versus musulmanes árabes. Y eso es algo que es pues completamente pues, simplista, porque incluso en el propio Israel, o sea, están los judíos, desde luego, hay árabes viviendo en la parte judía de Israel, hay drusos, que son de otra grupo totalmente distinto, hay cristianos, y dentro de los grupos cristianos que hay en Oriente Medio hay como 50, bueno, no 50 es un número exagerado, pero de hecho, ahorita voy a sacar a la mesa una anécdota, que es el templo de el Santo Sepulcro en Jerusalén. El templo del Santo Sepulcro en Jerusalén es una de las iglesias más pues, icónicas de la cristiandad, porque se supone que ahí es donde fue sepultado Jesús. Bueno, hay como 10 distintas confesiones dentro del propio cristianismo. Estamos hablando de maronitas, coptos, católicos y demás confesiones religiosas que literalmente tienen partida lo que es la iglesia. O sea, este teatro le pertenece a los católicos, otra parte le pertenece a los maronitas, esta otra parte le pertenece a los coptos, y así, y no se pueden poner de acuerdo. De hecho, el velador del templo es un musulmán árabe, porque, o sea, si ponen a alguien que sea de una confesión cristiana, pues casi es como una declaración de guerra. Entonces, otra vez, hablando de la inmensa cantidad de grupos, creo que los cristianos en Israel son como, o lo que ahorita es Israel, son como el 8 o 10%, pero, o sea, nos habla otra vez de la inmensa cantidad de grupos que hay en todo lo que es Oriente Medio, ¿no? Y, por ejemplo, los árabes, kurdos, que, bueno, ya están un poquito más al norte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Por cierto, algo que también hay que decir, los primeros sionistas y demás judíos que se fueron a Israel por la migración que empezaron a hacer, porque ojo, o sea, no había tantos judíos, pero empezaron a migrar desde el siglo XIX para colonizar. Y no tenían ni idea de lo que era esa zona en ese momento. Por no decir que realmente les importaba un nabo. O sea, también decían, pues qué padre, ¿no? Bueno, esto para allá. O sea, la verdad es que no se tomó en cuenta, como pues muchas cosas hoy en día pues hacemos sin pensar. Y aquí hay una cosa que es la declaración de Balfour, que también es una de las cuestiones más psicóticas de los conspiranoicos. Ahorita que se termine de conectar, Saúl, que se termine de colgar al diablito. Chicos, no usen Infinitum, usen Total Play. Por cierto, no sé si usas Infinitum, Joaquín. Total Play, patrocínanos. Ajá, Total Play, patrocínanos. No uso Total Play, de hecho. Bueno, pues. Entonces, es que a todos están conectados ahorita, ¿no? En tu casa. Me imagino. Sí, bueno, no sé. Bueno, el punto de ahorita que se termina de conectar es Saúl. Ya. Ya hasta se puso su librero y toda la cosa. No. Una cosa bárbara. Ahora sí viene bueno. Estábamos hablando de la declaración de Balfour y que la usan varios psicóticos conspiranoicos. Como para decir así, estoy haciendo una dramatización, para también alegrar al público. Así, no, esa declaración condenó a los palestinos. O sea, es un intercambio entre dos personas y la cual se decía que el gobierno británico veía con buenas intenciones, con buenos ojos, la instalación de un estado judío en lo que es hoy Palestina, ¿no? O lo que se conocía como Palestina. Pero en ningún momento dijeron ahorita ya, o sea, en este momento se funda, ¿no? Eso ya tomó varias décadas después. Sí, porque sí, todavía estaba en la Primera Guerra Mundial, si mi memoria no me falla. Sí, aquí dice más o menos, es el intercambio entre Lord Rothschild y Balfour, que era un personaje judío, si mal no recuerdo. Ay, perdonen, es que tengo un pequeño problema de indigestión y me siento un poquito mal, pero aquí estoy. Entonces, no significó realmente que ya lo fueran a hacer en ese momento, aunque moralmente sí también el Reino Unido como que pues quedó pues medio comprometido. Pero de ahí a que lo fueran a hacer inmediatamente, pues había
un trecho enorme, y finalmente no lo hicieron inmediatamente. Lo que le platicábamos ahorita Joaquín y yo, concluimos que al final, pues viva el sionismo y la conspiración judía y demás, ¿no? O sea, no, no es cierto. Pero sí, que es problemático porque ni siquiera tomaron en cuenta lo que pasaba en la Palestina de aquel entonces. No sé qué estabas diciendo, Saúl, antes de que se fuera el sonido. ¿Saúl? No, nada. Se quedó No, congelado. ¿Me escuchan? ¿Trobó? Ya, a ver, habla. Listo. Bueno, me veo como pasmado, pero creo que sí me escuchan. Sí, ahí vas, tú puedes. Ya quedó. Ok, sí. Bueno, más bien en esta parte, o sea, para no regresar y seguir ya con la línea que llevamos, esto que después se le llegó a llamar declaración Balfour, en realidad, pues a términos prácticos es una carta, es una comunicación privada, digámoslo así, entre funcionarios. No es como tal una declaración de intenciones real de los británicos. Y no es así que hay otras comunicaciones a la par de estas. Ahorita estoy intentando acordarme el nombre, ahorita que me acuerde se los comparto, entre otro funcionario británico y funcionarios árabes que tienen la intención de, contrario a formar un Estado israelí, formar un Estado árabe nuevo en lo que era la zona que después va a ser el protectorado británico. Entonces, y los británicos también les prometen lo mismo, o sea, dicen, sí, en cuanto ganemos la guerra, vamos a hacer el Estado árabe. Entonces, los británicos, digamos que prometen a los dos, y a ninguno de los dos le cumplen finalmente porque después hacen acuerdo con Francia. Creo que lo vas a comentar, ¿no? Entonces no me adelanto. No, o sea, realmente sí creo que mejor tú lo comentas porque ya hablé mucho y al final de cuentas es tu tema. Pero solo quiero dejar muy claro que hay que quitarse de la idea de esta conspiración. De verdad, ya, o sea, porque de algún modo, y esto estoy hablando muy en serio, incluso Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, es parte de esa conspiración mundial. Y aparte es nacionalsocialista también. Ya tengo el dato, para que no nos perdamos. Esta comunicación de la que estás hablando tú es entre Balfour y Lionel Rothschild, ¿no? Bueno, como sea que se pronuncie. Lord Rothschild, que es el líder de la comunidad judía, ¿no? Al mismo tiempo, Henry McMahon, que es un alto comisionado británico, tiene comunicaciones con... la pronunciación de estar complicada, espera. No todavía estoy aquí. Bueno, perdón, con Hussein y Bin Ali es el nombre. Bueno, Hussein y Bin Ali, que es el equivalente, digamos, pero para buscar la formación de un Estado árabe. O sea, pero ¿por qué lo menciono? Porque para que quede claro como que no es que de repente toda esta conspiración a favorecer a los judíos, los británicos en este momento le están ofreciendo lo mismo con diferentes funcionarios a los dos estados que después se van a pelear el territorio. Y a ninguno de los dos le van a cumplir, digamos, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que por cierto, los árabes nunca hicieron un estado en conjunto, ¿eh? Tampoco. O sea, porque digamos, es una comparación muy tonta, pero digamos como si dijeran ahorita, oye, Guatemala, ¿no quieres ser un país con México? En el fin y al cabo hablan la misma lengua. Y pues volteamos a vernos. Sí, y volteamos a vernos así con cara de... pues no, o sea... Si hasta desconocemos a los de Nuevo León. Saludos a los primos de allá. Sí, no, pues... Vamos, que si ni de una colonia a otra nos queremos. Pues, ¿qué vamos exactamente lo que te iba a decir, sin ir tan lejos, sin cruzar ninguna frontera. Exactamente, o sea, era algo irrealizable, creo, y pues sigue siendo al día de hoy. Entonces, no se iba a encontrar ese consenso. Perdón la interrupción, irrealizable, pero vuelvo a lo que decía hace rato, muy decimonónico, o sea, muy de la época o sea, se les ocurría y pensaban que era verdaderamente posible, sin como lo estamos viendo nosotros ya desde el presente, viendo que en la realidad no era tan buena idea. Sí, no, exacto. Y aparte, pues, o sea, es una idea, ¿no? O sea, una idea y a ver.
Es como el cierto país llamado Yugoslavia. Pues, ¿en qué acabó, no? Digo, los bosnios Sí, siguen sí, viendo, pues, sí. no, pero yo creo que Yugoslavia, mm, no, es que yo creo que Yugoslavia sí es todavía más extremo, ¿no? O sea, sería como meter en un mismo país a Israel, a Kurdistán, a los turcos, a los árabes, a los iraníes, creo que sí, era más, Que eso- eran más creo, ambiciosos en que, ese sentido los yugoslavos. Ujú. sí, pues creo que eso era básicamente, nada más que un poquito más hacia acá. Sí, claro, ¿no? Pero Sí. bueno, o sea, me refiero a que no es así viable. Exacto. Y bueno, Sí. pues vamos a pasar a la siguiente parte, ¿les parece? Les vamos a deber las imágenes precisamente porque también son muy fuertes acerca, pues, de esta tragedia llamada Holocausto. Si les parece bien, que va a hablar Esaú, el Holocausto y la creación de Israel y la guerra árabe-israelí, que se da en segundos después de la creación del Estado de Israel, de hecho, ¿no? Ujú. Sí, me parece Ok, que Joaquín hablas primero de la formación del Estado de Israel, ¿no? no. De hecho, ya Ah, se no, sí, sí, bloqueó. sí, sí. Ya se bloqueó otra vez, Joaquín. Joaquín, ¿nos oyes? No sé si me estoy viendo aquí. Joaquín, ¿nos Joaquín, oyes? de veras que este en vivo sí está siendo supervisado por La conspiración. alguna entidad. Un mundo nos vigila. Ajá, Joaquín, no, pues ya llevaron un alien ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, Joaquín, dale al holocausto Sí, que, sí, como ok, dijimos, perdón, un aviso de nueva cuenta al público, ok. no vamos a mostrar, Es lo que espero que no me sabotee, señor Total Play. ok, No sé si me están escuchando. sí, te escuchamos. Sí, 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 adelante. Dale, dale, dale. Ah, ok. Bueno, rápidamente, o sea, creo que ya es un hecho conocido por nuestra querida audiencia, el holocausto que hubo en contra de los judíos. La persecución en contra de los judíos por parte de varias sociedades europeas no está únicamente restringida a lo que es la Alemania nacional socialista. En general, sobre todo, me voy a limitar a lo que es éticamente, o sea, sobre todo el este de Europa y en particular Rusia tuvo un momento de persecución muy feroz en contra de los judíos que se fue replicando hacia lo que fue la Alemania otra vez de los años 30 a los años 40. La cuestión que, y lo mencionaba Hal al mencionar, por ejemplo, el caso Dreyfus, de un personaje que a pesar de su religión y su ascendencia judía, él se consideraba que era pues tan francés como era cualquier otro individuo nacido en Francia. Y buena parte de eso pasaba en Alemania, o sea, muchos... Se atoró, ¿verdad? Sí, creo que lo perdimos. A ver, Joaquín, ¿nos oyes? No, se fue. Bueno, vamos a hablar un poquito así rápidamente ahorita en lo que regresa. La cuestión del holocausto, pues no, como comentábamos, no fue accidental. Lamentablemente, la persecución a las personas judías venía no de décadas, sino de siglos. Ujú. Era una situación lamentable, de verdad lamentable. Y era una costumbre. Ahorita ya vamos a agregar a Joaquín. ¿Ya, Joaquín? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, dale, Sí, continúa. bueno, mencionar la cuestión principal es de que buena parte de esta población que estaba judía, más bien alemana de origen judía, que estaba establecida en lo que en ese entonces era Alemania, pues se consideraban a sí mismos como alemanes. Tengamos en cuenta que muchos de ellos pues tenían pues, a lo mejor el tatarabuelo o el bisabuelo o a lo mejor una abuela que eran judíos, pero que tenían buena parte de cultura alemana. O sea, muy pocos de ellos ya hablaban las lenguas tradicionales judías, el hebreo y sus distintas variantes. La mayoría de ellos ya hablaban alemán. Muchos incluso ya ni siquiera practicaban lo que era religión judía, sino practicaban religiones protestantes o católicas. Y lo que tuvo de particularidad el caso de Alemania de esta época es precisamente el hecho de que se buscó un perfil
no sé si, espero que YouTube no se enoja, perfil racial, para pues, descartar a lo que eran los judíos. Era algo que en realidad no solía pasar tanto en épocas anteriores. Por ejemplo, el caso un poco más famoso de la época de la Inquisición en España, buena parte de estos grupos judíos se integraron de manera muy bien a lo que era la sociedad española. De hecho, muchos de ellos se convirtieron pues así que en los más católicos de los católicos, por cuestiones muy propias dentro del reino español. Pero la novedad precisamente de la cuestión alemana es de que empezaron a perseguir a cualquier persona por el simplemente hecho de tener genes judíos, ¿no? Como si eso te identificara como algo distinto. Y eso, y aparte, bueno, o sea, mencionar el implacable persecución que hubo hacia la población judía, que ocasiona que pues, muchas personas, obviamente, buscaran escapar de ese lugar que se ha convertido prácticamente en un infierno. Muchos, desgraciadamente, no lo lograron, pero sí hubo quienes lograron escapar. ¿Y a dónde tienen que escapar, no? A donde pudieran, ¿no? Pero precisamente el hecho de que recuperar esa idea, pues si es el momento como de regresar a las raíces, pues van regresando de manera un poquito más acelerada hacia lo que es el actual Estado de Israel. Es en esta época en la que la población judía se multiplica. Si mis cálculos no me fallan, ahorita no tengo los datos a la mano por otras cuestiones del internet, todavía la población judía no superaba a otros grupos que vivían en Palestina y el mandato británico de Palestina, pero ya estaban creciendo de manera acelerada. Y eso ocasionaba pues muchos conflictos con la población local, que en su mayor parte palestinos o musulmanes, que empezaron los conflictos serios entre los distintos grupos. Empezaron con distintas ataques, revueltas, que pues ya para el momento que está terminando la Segunda Guerra Mundial, se ve que es necesario pues poner una solución a esta situación que es tan problemática. Se barajan varias opciones, quien termina tomando el camino para decir cuál es la solución a tomar es la ONU, la sucesora de la Sociedad de las Naciones, y hay dos opciones sobre la mesa. La primera opción una opción es hacer una especie de Estado federalizado en el que tenga todo Israel y pues un poquito como Yugoslavia, pero en chiquito, no tanto porque es más chiquito Yugoslavia, que lo es, sino porque pues, no son tantos grupos religiosos y étnicos como lo era Yugoslavia. Se descartó esa opción a favor de la segunda alternativa, que era precisamente dividir Palestina y dividir el mandato, la parte occidental del mandato, porque ya mencionaron que el mandato británico sobre Palestina estaba dividido en dos partes. La parte oriental se quedó en lo que es el reino de Jordania. La parte occidental se pensaba dedicar a lo que eran los palestinos y el pueblo judío. Y no sé si por ahí, me puedes repetir los mapas, Hal, por ahí los vi. Ah, sí, voy, permíteme. Lo que se pone en los mapas, o sea, lo importante es que estaba muy fragmentado el territorio, o sea, prácticamente era como que una tercera parte, como que la parte judía estaba dividida como que en tres partes y la parte palestina también estaba como que dividida en tres partes, o sea, como que no estaba realmente muy fijado. En general, la mayor parte de los grupos judíos que estaban en lo que ya es Israel estaban apoyando. Desde luego hubo gente que se puso en contra, gente que decía, no, o sea, todo tiene que ser territorio israelí, porque dentro de las condiciones es de que había una parte judía, había una parte palestina, y también lo que es ahorita Jerusalén y parte de esa como que área metropolitana, era de declarar una zona como que internacional. Una idea un poquito rara, casi pues ya muy antigua, pero que se pensaba que a lo mejor era una opción viable para que pues, como que el premio deseado pues, no se lo estuvieran peleando de un lado a otro. La cuestión es de que si bien la mayor parte, llegó énfasis en que la mayor parte de los grupos judíos aceptaron esta partición, la mayor parte de los grupos musulmanes palestinos no aceptaron esa partición. Y estoy no solamente hablando de los palestinos que están dentro de lo que ahorita es Israel, sino también de otros grupos árabes y de otras naciones árabes que también estaban haciendo en esa época. Pero eso pues ya nos va a hablar de manera más detallada Esaú. ¿Esaú? No, adelante. No, pues tú vas. No, sí, o sea, yo lo dejé como que okay, empezando la guerra. Sí. Perfecto. Sí. Pensé que era como una pausa comercial.
Bien, No. ¿avanzamos o no sé si haya comentarios? Avanzamos de una vez para darle celeridad. Sí, ¿Abrí para pero el dale, audio? dale. Sí, estás bien. Nos estamos esperando a que nos Ok, digas. perfecto. Bueno, pues sí, hace unos segundos habías comentado justamente al día siguiente de que se da, digamos, la declaración de independencia del Estado de Israel, que si no me equivoco es el 14 de mayo de 1948. Es decir, que ya se formaliza este plan o esta opción que había planteado Joaquín, que es la que termina, digamos, venciendo. Obviamente, a quien no le va a parecer esta repartición, esta idea, es a los países que apenas les había comentado que no tenían mucho de haberse creado. O sea, el más viejo de ellos, que tal vez sea Egipto, era independiente desde 1922, o sea, tenía 20 años de independencia, ¿no? Y todos los países que están alrededor de lo que va a ser ahora Israel, no les va a parecer esta idea, y tampoco les va a parecer, o lo que va también a motivar el inicio de la guerra, es que inmediatamente después de la declaración de independencia, Israel empieza a obligar o a generar una migración forzada de los árabes que habitaban, bueno, los musulmanes que habitaban lo que va a ser Israel, ¿no? Que a términos prácticos son ya los que vamos a conocer como los palestinos, ¿no? O sea, la población musulmana que habita lo que va a ser el Estado de Israel, pero que no es la población judía que va a formar el nuevo Estado, va, se va a convertir ahora, digamos, en la población, digámoslo así, perseguida, ¿no? Porque ahora ellos van a estar exiliados del Estado que le fue asignado a Israel. Esta migración forzada que empieza a hacer Israel es la que molesta a los árabes, igual que la misma idea de que de la nada se cree un Estado para dárselos a los judíos. Y al día siguiente de la declaración de independencia, una unión de estados árabes, Líbano, Siria, Transjordania, como se llamaba entonces lo que hoy es Jordania, Irak y Egipto, insisto, todos países jóvenes que apenas habían surgido como naciones-estado, inconformes con el plan de la ONU, inician un conflicto contra Israel. Conflicto que va a durar alrededor de 15 meses y hay que decir aquí, o hay que hacer el paréntesis importante, Israel va a recibir desde este momento y durante el resto de su existencia hasta la actualidad el apoyo y militar de gran parte de Occidente, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, directa e indirectamente va a recibir muchísimo apoyo, y la verdad es que Israel va a conseguir en muy poco tiempo formar un ejército bastante poderoso con el cual se va a defender no en una ni en dos, sino hasta en 3 o 4 guerras contra no uno ni dos y una, sino un conglomerado de varios países árabes a los que se enfrenta. Esta primera guerra, que es digamos, la primera guerra árabe-israelí, dura alrededor de 15 meses y, por más increíble que parezca, un estado que acaba de nacer, un estado que tiene un día de existencia cuando se lanza su primera guerra, termina ganando esta guerra, ¿no? Y ¿cuál es el beneficio para Israel? Que Israel ya como Estado, después de la guerra, consigue expandirse, o sea, consigue hacer el territorio que originalmente le había tocado hacerse más grande. ¿Y cuál es otra consecuencia en contraparte del lado árabe? O sea, los egipcios y los jordanos ocupan militarmente la zona que originalmente la ONU había destinado a Palestina, ¿no? al estado árabe, digamos, de lo que era el mandato británico, ¿no? Ahí siempre está, por ejemplo, esta interpretación de la historia de, bueno, tal vez el interés real de los egipcios, jordanos y árabes no era realmente proteger a los palestinos, sino quedarse con una tajada del pastel, ¿no? Puede ser ahí una interpretación también, porque al final del camino son estados nacientes que necesitan fortalecerse, que necesitan expandir su territorio, y más allá de si hay una defensa real o no del pueblo palestino, lo cierto es que Egipto se beneficia quedándose en esta primera batalla, en esta primera guerra, con lo que originalmente la ONU le había destinado al Estado palestino, ¿no? No sé, a mí me gusta hacer esta suerte de paralelo, sé que no tiene nada que ver y tal vez la comparación es exagerada, pero es como cuando Prusia, algunos años antes, consigue su independencia, y para validar esa independencia, para mostrarle al mundo que somos independientes y somos un nuevo Estado y necesitamos que nos respeten, se lanza una guerra contra el Estado poderoso vecino, que es Francia, y le gana, y de ahí fortalece su Estado su situación como Estado independiente. Algo parecido pasa con Israel, con esta guerra árabe-israelí.
aunque no tiene una lucha igual a la de los prusianos, nace como Estado, se va a la guerra contra sus vecinos poderosos, digámoslo así en términos entrecomillados, los derrota y eso le da cierta legitimidad o le da como cierta presencia como un Estado al que hay que respetar, y a partir de ahí empieza a ganar el reconocimiento como Estado independiente y se da una dinámica nueva que va a ser más que va a haber como dos dinámicas. Por un lado la guerra árabe-israelí, que se va a presentar en otros 4 conflictos, que no sé si por ahí nos dé tiempo de revisarlos, pero hay otra dinámica que se va a dar, que es el conflicto ya más interno entre los israelíes y los palestinos, es decir, la lucha del pueblo palestino por recuperar el territorio que ellos consideran que se les despojó cuando se creó Israel. No sé hasta aquí si como quedó claro o si hubiera algo que comentar. Joaquín, y que luego yo opino. Sí, yo creo que hay un punto que sí es muy importante mencionar, que otra vez, como que tenemos que ver un poquito el círculo de Medio Oriente y particular esta región como entre muy maniqueo, árabes, israelíes como que enfrentados a muerte. Pero sí, yo, o sea, creo que sí hubo actores gandallas en este momento, o sea, Jordania y Egipto, o sea, quienes acabaron con Palestina no fueron los israelíes, por lo menos en esta guerra, fueron los jordanos y los egipcios que se quedaron con el territorio que le pertenecía a Palestina. Entonces, como que eso es un dato que sí, como que nos queda un poco como que desde luego creo que los jordanos comparativamente se quedaron con más territorio, pero o sea, los egipcios también no sé si Siria también llegó a capturar territorio que pertenecía a los palestinos, ahí sí me corregirán, pero o sea, por lo menos ya con lo que hicieron los jordanos, o sea, sí fue una auténtica grandalleza, que casi vengo a ayudarte y pues ya me quedé aquí, o sea, ese territorio es mío, que bueno, después lo perdieron en la guerra de los 6 días, pero o sea, creo que es importante mencionar de que no fue una guerra simplemente entre un grupo Israel judío uniforme versus un grupo musulmán árabe totalmente unido, ¿no? Quizás a lo mejor sí sería más conveniente hablar de un Estado judío más o menos unido, que desde luego que no era del lado árabe. Y otra cosita que también, si no me recuerdo, estaba mencionando el apoyo de Occidente. Si no mal recuerdo, en esta época también tuvieron el apoyo, si no material, si por lo menos moral, de la Unión Soviética. Porque, o sea, era la época en la cual todavía no se estaba formando, Israel, porque era la época en la cual todavía no estaba formada como tal a la Guerra Fría, no estaban los bandos totalmente definidos. Sí. Entonces, de hecho, había habido un experimento en Israel, que ahorita no conocían los kibbutz, cuál era el experimento, que eran como comunidades, un poquito al estilo de los koljos en la Unión Soviética, obviamente sin la masacre de los campesinos enemigos, pero o sea, había un experimento medio comunista, socialista, en los colonos israelíes que estaban llegando a Israel. Entonces, por esa parte hubo cierto apoyo, más moral que material, de la Unión Soviética hacia Israel. Ya después, avanzada la Guerra Fría y viendo pues, que ese lugar estaba ya dividido claramente en dos, la Unión Soviética sí ya dio su apoyo más formal a Egipto, a Jordania, a Siria, ¿no? Pero en esta época, si no mal recuerdo, todavía no estaba tan definida la postura de la Unión Soviética en Oriente Medio. No, de hecho, más que nada sí apoyaron luego Egipto, de Nasser, a Siria y a Jordania. De hecho, en las guerras que hay, no me pregunten cuál ahorita, porque pues, son varias, pero los israelíes luego van a combatir con equipamiento occidental y los musulmanes, digo, aquí estoy haciéndolo una generalización, con equipamiento soviético. Y se demuestra que pero pues... Espérame, sí, pero... o sea, yo me refiero en la guerra del 48. En la guerra del 48 más bien como que todo el mundo se queda expectante hasta cierto punto. Pero lo que hace Israel es comprar armas, pero sí, porque sí es cierto lo que dice Joaquín, todavía no está creada la Guerra Fría. No, ya está, pero todavía como que en este área, como que todavía dicen, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita el punto fuerte es Berlín, por ejemplo. O sea, hay cosas más importantes, ¿no? O sea, perdón, pero... Exacto, cierto. O sea, aquí hay un par de comentarios. En el documental de DW vi que los israelitas presionaron con ataques guerrilleros a los ingleses. Ahí sí...
Porque tengo entendido que había como que dos ejércitos pre-israelíes, uno que era la Haganah y otro que era el Irgun. El Irgun creo que era el más, de hecho Sí, era la derivación del anterior, era como que el más radical, y sí hicieron, tengo entendido que sí hicieron ataques guerrillos, pero otra vez era como que el más minoritario. Pero también hay que mencionar que pues también los palestinos, bueno, en general los grupos árabes, pues también. Sí, o sea, no hay buenos ni malos aquí. O sea, eso Ajá. ya hay que dejarlo muy claro. Y ni los sí, sí, sí. personas árabes que viven en la zona de Israel, son pobrecitos albas de la caridad, ni los israelitas lo son. Ambos tienen sus intereses. Ujú. Y pues, por Exacto. alguna razón, aquí voy a hacer una opinión impopular, por alguna razón deciden las personas que viven en esa área construir y adquirir misiles para bombardear, que cuestan pues, un buen de dinero, en lugar de hacer otras cosas, ¿no? O sea, creo yo que las prioridades están mal definidas. A mí me parece, pero pues ahí Es que son bueno, sí, sí, yo creo que sí, sería necesario hacer una distinción entre lo que es Gaza y lo que es el resto de la área palestina. Y desde luego hacer mención del gobierno en Gaza, que es ¿cómo se llama este grupo? Jamás, que sí, jamás. Ujú. Más. sí, o sea, que es una dictadura con todas las de la ley en lo que es esa región de Gaza, y ¿Cómo? que sí, sí, Dios mío, ay, no temo puedo romperte tu creerlo. corazoncito, Sí, caray. oír para creer. Ajá. Acá comenta Isel, De que hecho, nos sigue lo mucho tienen en considerado Facebook. país terrorista casi todos los. Sí, gracias por la palabra que no debemos de decir. Los Ajá. judíos sefardíes comenzaron a expandirse a otros lugares, cristianos y musulmanes, porque comenzaron a ser expulsados masivamente. Actualmente hay pocas comunidades judías, hablando a nivel Latinoamérica, reconocidas como las que hay en Guatemala. Sin embargo, hasta la fecha, solo se reconoce a Israel como el único país con población más grande de judíos. Nunca pierdo la oportunidad de explicar las religiones. Muchas gracias, Isel. Comentaba que lo estamos explicando de manera objetiva, que lo expliquemos de manera objetiva. Yo soy enemigo de esa palabra, sobre todo en lo que son las humanidades y los estudios técnicos sociales, porque me niego a decirles ciencias. Pero entiendo también que quieren escuchar como esa onda menos pasional, ¿no? O sea, la verdad es que acá no tenemos vela en el entierro. O sea, ahorita voy a decir una opinión impopular, pero bueno. Buenas noches, Exacto. Israel, horas después de nacer, ustedes contra mí solo. Exacto. O sea, es que, a ver, aquí, o sea, si bien no son angelitos de la guarda, quien sí inició los trancazos fue una facción. Que ya luego los Sí, otros también. ajá. O sea, Ujú. que Que también los también otros dijeron, ujú. perdón, Sí, perdón, hay que perdón. hacer la aclaración de que en este momento, o sea, otra vez, no solamente Israel están haciendo, o sea, muchas naciones que están alrededor están haciendo, y no va a ser la misma fuerza que va a enfrentar Israel en esta guerra que la que va a enfrentar en Sí. la guerra de los 6 días, en Yom Kippur y en el Canal de Suez. O sea, son así que magnitudes totalmente distintas y organizaciones totalmente distintas. Ujú. Vamos, para pronto. O sea, el primer país de origen árabe que reconoce a Israel es Egipto. Años después, o Ujú. sea, no. Había Y Sí, como ya y fue. una. eso es Ujú. Perdón, Perdón, Saúl. perdón. Y eso es interesante y abonando a lo que comentaba hace rato Joaquín, cuando les dijo Gandayas con toda autoridad y con todo derecho, cuando Egipto reconoce, que es el primer país árabe en reconocer a Israel, lo hace para recuperar la península del Sinaí. O sea, Israel lo Ujú. derrota, creo que es creo que es ya la guerra del Yom Kippur, Ujú. eh, Ajá. y en las negociaciones Israel le dice, bueno, te regreso al Sinaí, pero reconóceme como Estado. Y en ningún momento en las negociaciones, digamos, aparece o Egipto le da importancia al tema de Palestina y al tema digamos, lo que estaba de fondo en el conflicto. El No, reconocimiento de de Israel viene hecho, nada más de, ok, regrésame el Sinaí, que es lo que me interesa para hacerme más fuerte como país, y te reconozco, y a la fecha tiene acuerdo de paz con Egipto, aunque haya sí, tensión de por medio, ¿no? sí, pero se Ujú. llevan hasta eso relativamente bien, o sea, porque a ambos les conviene. Ujú, O sea, de hecho, ahorita es exacto. lo que decía Joaquín, abono lo que dice Saúl, o sea, para redondear esta parte.
la cuestión de Palestina es un meme para los países árabes. O sea, lo pueden tener de banderita, pero de eso a que le den importancia real, hay Sí, un mar de distancia. O sea, la verdad es enorme. que sí, o sea, no quiero sonar cruel, pero, y esta es una opinión impopular, la guerra ya fue perdida desde hace Sí. muchísimo tiempo. Los mismos jordanos expulsaron al AWP de Jordania cuando se empezaron Se a radicalizó. radicalizar. Les dijeron, si radicalizan, Ujú. entonces váyanse de aquí, no queremos problemas. Exacto. O sea, Yasser Arafat era un querubín al lado de lo que hay hoy en día. O sea, la verdad. Y no, es en Ujú. serio, o sea, no lo estoy No, diciendo sí, también. O sea, el tipo, no estoy defendiéndolo de todas las atrocidades que cometió, porque, digo, hay que ser muy cara dura para decir que no cometió atrocidades. Pero al lado de lo que está ahorita, hombre, sí, no. o sea, repartía dulces el tipo. Dicho eso, o sea, no van a llegar, yo creo que a un acuerdo real, o sea, no creo, porque además Sí, todos los no. países árabes, ya están llegando a un punto en que dicen, meh, o sea, ya, o sea, como que ya ni siquiera les conviene. O sea, ni para geopolítica, ni económica, ni militarmente. O sea, es como que, o sea, por ejemplo, Arabia Saudita ya, que era uno de los principales opositores a hablar con Israel, ya se sentaron a la mesa. Sí, Cosa que hace 20 años Sí. era impensable. Son cuestiones muy complejas, o sea, obviamente no vamos a decir acá, wow, Israel, wow, wow, ni tampoco, wow, Palestina, no, o sea, aquí, como dijimos, no tenemos vela en el entierro, pero sí es cierto que uno y otro bando, pues, la verdad es que uno ya se agandalló mucho, el otro ya fue derrotado totalmente, en algún punto yo creo que se sentarán de nuevo, no sé qué pasará en Gaza, porque creo que esa es la zona más problemática, ¿no? sí, y donde está jamás. Sí, sí, En- no, no, no se van a ir tranquilos. sí, claro. Si tienen esa intención. Ujú. Entonces, esta es una historia que queda, como muchas en la historia, inconclusa, porque pues hasta cierto punto, haciendo una comparación tal vez muy tonta, es como lo de Corea, ¿no? Que no tiene un fin. Tuvo un principio, pero no tuvo un fin hasta ahorita. No sabemos qué pasará en el futuro. Yo, la verdad, no le apuesto a una solución pacífica y no creo que pase en el futuro cercano. No sé qué opinan ustedes. No, pues hay un agravante, porque en el caso de Corea, si bien no hay una paz firmada, no se han dado de balazos desde hace 70 años. Y aquí sí ha habido muertos, pues desde los últimos 70 años. Sí, claro. Bueno, no, bueno, sí, ajá. Bueno, en Corea sigue habiendo muertos, pero de repente, ¿no? O sea, sí, una Sí, que o sea, otra no es ráfaga. comparable. Sí, o sea, no Ujú. es comparable lo que pasa entre las dos Coreas y lo que pasa entre Palestina e Israel. Sí, claro. Esaú, no sé qué quieras comentar para ir cerrando. Nada más. Sí, pues digo, para darle actualidad al tema y comparándolo con Corea, en la que sabemos, por ejemplo, que hoy en día no hay un acuerdo de paz, o sea, nunca ha habido un acuerdo de paz, hay un cese al fuego nada más, pero técnicamente los dos países siguen en guerra, o sea, si vamos a los documentos. Israel tiene una historia parecida, solamente tiene acuerdo de paz con Egipto y con Jordania, tiene como convenios de cese al fuego, o sea, con Líbano, Siria y Arabia Saudita, ninguno de los tres reconocen que Israel existe. Entonces ahí hay como esa parte de tensión. Y con Palestina la cosa es un poco más complicada y como una especie de te dejo estar, pero no te reconozco. Mientras no te metas conmigo no me voy a meter contigo, pero es complicado, ¿no? Entonces, nada más para darle actualidad al tema. Ujú. Joaquín. Sí, o sea, es que bueno, quizá ya estamos aquí metiéndonos en el camino de intentar convertirnos en los grandes estadistas de Medio Oriente, pero, o sea, yo la verdad no creo de que la solución de los dos países sea una solución a futuro. Yo creo que la opción una, obviamente, modificada sería a lo mejor
pues si no opción óptima, pero sí la que tendría mejor futuro, aunque sí tienen que cambiar muchísimas otras cosas más, hay que decirlo. O sea, yo creo que ahorita Israel en general es un país más o menos estable, pero yo creo que su sistema parlamentario demuestra los problemas de los sistemas parlamentarios. Yo creo que ahí sí sería necesario modificar, más que nada en Israel que en otros países, pero bueno, ya nos estamos metiendo en otras cuestiones de teoría política que pues, ya tendremos que mencionarlo en otras ocasiones. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues por mi parte ya para ir cerrando, acá hay una cuestión, o sea, son naciones distintas, fes distintas, ambos quieren tener la razón. Por un lado, unos son asusados por una liga de otros países que evidentemente no se meten más allá de asusar a ellos, a unos. Hay intereses geopolíticos de por medio, pero también poco a poco se ha ido terminando ese apoyo real a Palestina. O sea, para la foto está muy bonito, pero de ahí en fuera, ¿qué hay? No, nada. No, realmente es poco. O sea, es algo nada más que se usa como estandarte, pero, o sea, como dije hace rato, la guerra desde hace años está perdida. Israel sabe cómo defenderse y pues estaba el rumor de que aún poseen armas nucleares. No sé si es cierto, no tengo idea. En su momento se habló fuertemente de eso, cosa que hizo que le dieran un par de infartos a Kissinger, que le alargaron la vida por lo que veo. Pero de ahí en fuera, pues, por cierto, sigue vivo Henry Kissinger. Pero de ahí en fuera no hay como que... Está en un punto muerto. O sea, como que cada temporada está en la etapa de misilazos desde Gaza. Vemos el domo Se de volvió hierro. cíclico, ¿no? Ajá, vemos el domo de hierro activarse. Nos maravillamos por esa eficacia. Y pues... Ahí siguen. O sea, Israel tiene problemas, Sí. obviamente, de fondo, pero pues ellos lo resolverán, pero no dependen de lo que digan los demás países. No sé qué ibas a decir, Joaquín, perdón. No, sigan. Aquí comenta Alejandro que la parte operativa palestina que no es Gaza no es operativa debido a varias acciones del lado de Israel y también en parte de la culpa de los políticos palestinos. Sí, o sea, Sí. ya es una cuestión que en algún punto tal vez alguien debería pensar, ¿vale la pena? Además, si uno ve el mapa, o sea, incluso geográficamente es difícil de explicar cómo funciona. Sí, o sea, no se ve funcional. Sí, o sea, Te, si fuera Sí, islas sobre un mar se entendería, pero son franjas separadas por territorio, por otro territorio, por otra franja. Es complicado. Sí, los asentamientos que también menciona ahorita Alejandro, pues también. Sí, por eso yo pienso que, o sea, la solución de dos países no es viable. Por toda la población judía que está viviendo en la parte que teóricamente es Palestina y también la parte árabe que está viviendo en la parte que es judía. O sea, una quinta parte de la población que vive en lo que es el territorio de Israel, oficialmente reconocido, es árabe. Entonces, Sí. y hasta donde se vive razonablemente bien, o sea, a lo mejor tendrá sus problemas, pero salvo quizás zonas muy concretas de Jerusalén, pero en general, por lo que tengo entendido, viven razonablemente bien la población árabe, mejor que sus vecinos en la parte de Gaza y en la parte del mandato palestino. Sí. Sí, o sea, es Sí, claramente. Sí, no es tan... O sea, no es obviamente el mundo ideal, pero no es Gaza. Sí. Exacto, o sea, es una situación ahí que es mega compleja. Yo ya, la verdad, alguna vez hablando en privado con Esaú, después de que durante 10 minutos estuvo escupiendo bilis, pues le expliqué mi tema, entonces mi punto de vista, el cual no puedo expresar aquí, porque se consideran crímenes de lesa humanidad, pero solo puedo expresar que es un punto muerto, el cual no tiene una solución viable. Al menos yo no la veo, pero pues yo no soy ni de Israel Sí, ni no. de esa zona. Uh-huh. O sea, no es tan Sí, no, fácil, pues. ninguno.
Entonces, pues concluimos, chicos, que pues bueno, vamos a, pues ahora sí que esperamos que haya sido de este agrado este tema, ¿no? Yo creo que al usuario, espero que les haya agradado a ustedes. ¿Algo más para despedirnos? No, pues creo que al final sí medio nos funcionó la máquina, entonces gracias por la paciencia que nos tuvieron. Sí, Saúl. Igual coincido con Joaquín, creo que vencimos a la conspiración. Muchas gracias por acompañarnos, creo que al final salió bien el tema. Si no lo pudimos resolver aquí nosotros, imagínense un conflicto que tiene más de 1000 años de antigüedad, no se va a resolver a la brevedad. Sí, claro, digo, es solamente una plática, una charla entre historiadores nada más. Y esta charla es Exacto. solamente para hablar, informarles y si se puede entretenerlos un poquito, pues también. Pues, a nombre de todo el equipo HC, los invitamos a ver nuestro short de mañana en nuestro canal secundario, HC2. También va a haber encuesta ya aquí, mañana al mediodía, para ver el siguiente en vivo, para la siguiente semana. Mañana es día de la independencia, bueno, el cumpleaños de Don Porfirio, y luego el día de la independencia, ahora sí. Y coman mucho pozole, coman muchos antojitos, descansen, nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima. Buenas noches. Por,